Vamos a iniciar este bloque informativo con noticias del ámbito internacional. Información de último minuto. El presidente peruano José Gerí es destituido a poco menos de 4 meses en su cargo. Estamos con Pablo Cuellar, editor del área internacional, para profundizar sobre esta situación. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Sabrina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Era algo que ya se preveía en Perú y que vuelve a ser parte de la historia de esta nación vecina. Ha sido destituido el presidente de esta nación, José Gerí, a pocos meses de haber tomado la presidencia en calidad de interino. Recordemos que él era el presidente del Congreso que asume el poder en Perú luego de la destitución de su antecesora, la presidenta Dina Boluarte, y al poco tiempo comienzan a aparecer estas denuncias que ahora lo terminan sacando de la presidencia. Había 2 grandes casos que habían generado discusión, incluso investigaciones de la Fiscalía en Perú y también estas denuncias dentro del Congreso. La primera era por tráfico de influencias y tiene que ver con la reunión que él sostuvo en secreto con un empresario chino que tenía contratos con el Estado. Además, esta reunión se hace en un restaurante a altas horas de la noche, mientras él estaba encapuchado para así pasar inadvertido ante la prensa. Y el segundo caso tiene que ver con presuntas contrataciones irregulares por parte del gobierno, donde él habría tenido injerencia. Concretamente, se habla de algunas mujeres que habrían ingresado al gobierno sin haber pasado por filtros más extensos. Incluso una de ellas habría pasado la noche en el Palacio Presidencial con el mismo mandatario peruano y no hubo registro finalmente de su salida. Esta situación hizo que finalmente el Congreso del Perú el día de hoy votara una censura contra José Gerí y una destitución que finalmente ya se ha confirmado en este país. Vuelve Perú a no tener presidente o a ser sacado mediante casos de presunta corrupción e incapacidad moral para seguir en el mismo cargo. Revisemos lo que acaba de ocurrir en el Congreso peruano, donde se certifica entonces la expulsión de Gerí de la presidencia. A favor, 75 congresistas, 24 en contra y 3 abstenciones. Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas. Al haberse aprobado las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, la mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y, en consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. Último minuto. Que finalmente queda destituido de su cargo. Ahora una votación bastante holgada, estamos hablando de 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. ¿Qué es lo que va a pasar ahora también con Perú? Estamos hablando del octavo mandatario en cerca de una década. Exactamente, esa fue la última de las votaciones porque en total habían 7 mociones de censura en contra de él por diferentes causas o cargos por parte de los mismos parlamentarios que definieron finalmente el día de hoy removerlo de este cargo. Ahora, como te decía, él era el presidente del Congreso que asume en calidad de interino la presidencia de este país. Por lo tanto, seguía teniendo ambos cargos, ambos roles, como presidente del Congreso y como presidente de la República. ¿Qué tiene que pasar ahora? Tienen que elegir al nuevo presidente del Congreso, que también de manera interina va a gobernar Perú, es decir, va a tener este pequeño lapsus hasta las próximas elecciones presidenciales. En Perú está fijado que el día 12 de abril se desarrollen estos comicios presidenciales para elegir al próximo mandatario. Por lo tanto, quien asuma lo va a hacer por un corto periodo de tiempo. Así, si sumamos a los 8 mandatarios que han estado en la última década, más el interino que vendrá ahora y el próximo presidente, vamos a tener en el Perú 10 mandatarios en 10 años. 10 mandatarios en 10 años, una realidad
que realmente es para no creer cómo un país así se sigue sosteniendo con tanta inestabilidad política. Bueno, muchos dicen que, claro, la parte económica con la política ya van prácticamente por canales separados, que ya el peruano está acostumbrado a vivir con este tipo de situaciones, pero no deja de ser lamentable a tantos líderes de nuestra nación vecina que han sido salpicados por casos de corrupción. Muchos de ellos en el último tiempo por el escándalo de Odebrecht, esta empresa brasileña que entró con fuerza en las obras públicas de Perú. Muchos presidentes salpicados por ese mismo caso, entre ellos Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Alan García y Martín Vizcarra. Y ahora estamos teniendo nuevamente otro mandatario acusado también de corrupción, de tráfico de influencias, pese a ser un hombre bastante joven, que no venía quizás de la clase política tan antigua o vetusta en el país. 39 años tiene José Gerí, y que ahora nuevamente se ve inmiscuido o por lo menos investigado con esta situación. Es realmente para no creer. No, sí, es lamentable la situación, o sea, realmente no deja de impactar, ¿eh? Tú lo estás mencionando, o sea, cerca de 10 años vamos a tener a 10 presidentes peruanos que van a pasar por ese cargo. Ahora, tengo entendido que para esta tarde, cerca de las 6 de la tarde, tienen que presentar a las propuestas de quiénes podrían ser los eventuales candidatos presidenciales, y mañana en la tarde se votaría. Y ya mañana deberíamos tener nuevamente quién sería el nuevo presidente de Perú hasta las próximas elecciones que estás mencionando. Claro, tiene que ser muy rápido, claro, porque está totalmente descabezado dos poderes del Estado, el Exacto. Congreso y la presidencia. Por eso rápidamente tienen que buscar al sucesor. Tienen que elegir entonces al presidente del Congreso, y para eso se van a presentar una serie de listas. Los partidos políticos lo tienen que hacer el día de hoy hasta la tarde, y mañana se va a realizar entonces la votación para elegir al presidente del Congreso, que va a ser el interino que va a asumir entonces hasta el mes de abril. Tenemos aquí también en nuestra pantalla para revisar quiénes han sido estos mandatarios que han liderado Perú y que lamentablemente han salido por circunstancias de corrupción en su mayoría, no todos, pero en su mayoría. Vamos a ir desde el más lejano, que es Alejandro Toledo, ¿cierto? Presidente que gobernó entre el año 2001 y 2006. Él sí completó su mandato, pero luego se conocieron estos escándalos de corrupción en el caso de Odebrecht. A esta hora él está detenido en una prisión en Lima, producto de estas investigaciones. Luego tenemos a Alan García, presidente que fue también muy relevante en la nación vecina, y que incluso se suicida cuando lo van a arrestar también por el caso Odebrecht. En tercer lugar tenemos a Ollanta Humala, que fue el último que terminó su mandato. Imagínense ustedes, estamos hablando del año 2016, hoy día también acusado, incluyendo su esposa, por causas de corrupción. Luego vino Pedro Pablo Kuczynski, que recordemos también sale por casos de corrupción. Él fue ministro de anteriores mandatarios, donde también se descubre lo mismo. Quien lo reemplaza es su vicepresidente Martín Vizcarra, que también por casos de corrupción y mal manejo del gobierno finalmente termina saliendo del poder. Y aquí más arriba tenemos ya la última parte, la última etapa política de este país, con Manuel Merino, que era el presidente del Congreso, que asume solamente durante 5 días porque también por escándalos y dichos que dijo, finalmente termina saliendo de manera abrupta. Le sigue Francisco Sagasti, que es hasta ahora uno de los pocos que no ha estado acusado o investigado por corrupción. Así que se salva él, pero también cumple una fase de interinato bastante breve. Le sigue Pedro Castillo, este profesor que había entrado como una forma de renovar la política. Él no pertenecía a ninguna coalición política, era un outsider, sin embargo también se le descubren causas de corrupción. Le sigue su vicepresidenta, Dina Boluarte, la primera mujer en liderar este país, también denunciada por este mismo tipo de delitos. Y finalmente asume, cuando sale Boluarte, José Gerí, que hasta el día de hoy finalmente, Sabrina, la realidad es prácticamente la misma, ¿cierto? Sí. 8 mandatarios en los últimos 10 años y 2 más que vamos a tener que agregarle para este mismo periodo 2026. Es que eso mismo te iba a mencionar, o sea, estamos hablando de una situación que es gravísima también, considerando las denuncias que hay en su contra. Estamos hablando de, bueno, en situaciones que se le vio de forma bastante turbia, con una capucha, bastante escondido, realizando distintos actos, reuniones también con mujeres que finalmente tenían, se les veía con cargos en el Estado. Y eso también por un reportaje que hicieron también en medio televisivo de Perú, ¿no? Que finalmente comprobaban que mujeres que iban en días feriados o en altas horas de la noche a visitar a José Gerí, finalmente terminaban con cargos
con sueldos de cerca de $3.000 al interior del Estado. Entonces, Sí. no son denuncias menores y es preocupante considerando que ya Perú lleva un listado bastante largo de esta misma situación. Aquí hay dos cosas. Uno, está la destitución Claro. que se le ha hecho hoy día por parte del Congreso. Pero ojo, porque la Fiscalía lo está investigando. Claro. Es probable que él vaya a juicio por estas causas y no se descarta que también pueda ir a la cárcel. Imagínate. Hoy día hay varios presidentes que están o detenidos en prisión, en el penal de Barbadillo, que es donde se encuentran los exmandatarios que están detenidos, o que estén en prisión preventiva, como también hay otros líderes peruanos que a esta hora están por esa misma circunstancia. Así que no descartamos que pueda ocurrir algo similar con José Gerí, que en una entrevista que dio esta semana, él rechazó finalmente esta situación, ha dicho que él no ha cometido ningún tipo de delito, que estuvo mal, ha reconocido como un Reconoció error, el error, sí. que él se juntara con este empresario chino, además de una manera bastante descuidada, ¿no? Encubriéndose, encapuchándose para juntarse con él, que lo hizo a alta hora de la noche, pero según él no ha cometido ningún tipo de delito, que esa reunión fue parte de lo que él quería implementar en su gobierno, que es tener cercanía con todos los sectores, no solamente con políticos, sino también con empresarios o ciudadanos comunes y corrientes. Ahora, va a ser aquí la Fiscalía que investigue y luego la justicia que determine qué es lo que va a pasar con su futuro, porque repito, no se descarta que otro presidente peruano pueda entrar a la cárcel por corrupción. No, sería lamentable. Ahora, esto también tiene relevancia para nuestro país, porque sin duda lo que está pasando en países vecinos repercute en nuestra situación, especialmente considerando, por ejemplo, la visita que tuvo José Antonio Kast, Sí. justamente con José Gerí, para ver cómo controlar el tema fronterizo, el tema migratorio. Se había hablado de el paso humanitario, ¿no? El paso humanitario que finalmente, cuando José Antonio Kast ya había vuelto a nuestro país, José Gerí descartó esa situación y que podría pasar por Perú. Entonces también es una situación muy compleja tratar de controlar y mejorar un poco el tema migratorio si es que no hay un control interno, por así decirlo, en el país vecino también. No, es sumamente relevante lo que dice, porque el primer viaje internacional que tuvo el presidente electo José Antonio Kast fue a Perú para hablar del tema de la frontera, para deslizar esta idea del corredor humanitario del cual hablabas. Se creó también un gabinete binacional entre ambos gobiernos para atender en este momento la emergencia que estaba ahí en el norte de nuestro país y que habían logrado algún tipo de acuerdo. Si bien Gerí fue categórico en decir de que ellos no querían implementar este corredor humanitario para que los migrantes salieran desde Chile rumbo a Venezuela, sí estaba dispuesto a coordinar más iniciativas y medidas entre ambos países. Eso ahora va a quedar en nada, porque no sabemos quién va a asumir ahora el interinato ni quién va a ganar las elecciones. Probablemente sea alguien que no es del partido de José Gerí. Él es parte de una coalición política de centro derecha que se llama Somos Perú, que estaba siendo apoyada en esta última parte por este partido y por el fujimorismo. Pero ahora, dada esta delicada situación, probablemente sean sectores opositores los que tomen tanto el interinato como el gobierno. Por lo tanto, tendremos que ver finalmente qué va a pasar con esta relación bilateral entre ambos países. Exacto, es un tema de mucho análisis, y lo estaremos ampliando también. Y por supuesto, Pablo Cuéllar estará en Mega Noticias profundizando sobre esta materia esta noche. Muchísimas gracias, Pablo. Chao, chao. Que estés muy bien, hasta luego.